Con cuánto eco cabía en el silencio de unos pasos sobre el mármol antiguo, bajo los altos techos de un apartamento sevillano que había conocido demasiadas risas ahogadas ahora por el silencio. Para Rafael Montes de Oca, viudo desde hacía 2 años, la soledad era un ente casi palpable, un compañero constante en sus 72 años. Su refugio eran los libros, anaqueles repletos que trepaban por las paredes como una hiedra sabia, testigos mudos del amor que compartió con Carmen, su esposa, cuyo retrato sonreía desde la cómoda del salón, una sonrisa que a Rafael le dolía mirar demasiado tiempo. El aire olía a papel viejo y a un leve rastro del jazmín que Carmen solía poner en un jarrón. Sevilla, afuera, bullía con su luz dorada y el murmullo de la vida en las calles de Santa Cruz, pero dentro de aquellas paredes el tiempo parecía haberse detenido, o al menos ralentizado hasta casi la inmovilidad. Sus hijos, bien intencionados pero distantes geográficamente, llamaban. Sus voces llegaban a través del teléfono como ecos de un mundo al que Rafael sentía que ya no pertenecía del todo. Fue su nieta, Clara, en una de sus visitas, quien le abrió la ventana a un universo que Rafael contemplaba con la misma mezcla de curiosidad y aprensión con la que un monje medieval hubiera hojeado un artilugio del futuro. «Abuelo, tienes que hacerte un perfil en Conexiones del Alma. Es una red para gente con intereses culturales, para compartir, para charlar. No es como esas cosas de los jóvenes», le dijo Clara, sus dedos ágiles volando sobre la pantalla de la tableta que le regalaron por su jubilación como profesor de literatura. Rafael, un hombre de pluma y papel, de tertulias en el Ateneo y paseos por el parque de María Luisa, accedió con más resignación que entusiasmo. Conexiones del Alma. El nombre le pareció pretencioso, pero la soledad a veces empuja a concesiones inesperadas. Creó un perfil escueto, una foto de su época de profesor, y se aventuró a dejar un comentario sobre un poema de Cernuda que alguien había compartido. La soledad es el precio de la libertad, pero a veces la libertad es un páramo demasiado vasto, escribió y olvidó el asunto. Unos días después, una notificación iluminó la pantalla de la tableta, un nuevo mensaje, de una tal Isabella Rossi. «Estimado Rafael», comenzaba, en un español impecable con un leve y encantador deje que él imaginó italiano. Su comentario sobre Cernuda me ha parecido de una lucidez y una sensibilidad extraordinarias. Pocas personas captan hoy en día la esencia de su melancolía con tanta precisión. Me ha conmovido. Rafael sintió un leve rubor subirle por el cuello. Hacía años que nadie elogiaba su perspicacia con tanta vehemencia, y menos una desconocida. Pulsó el perfil de Isabela. Una mujer de rostro sereno, mirada inteligente y cálida, de unos 50 y tantos años. En una foto tomada, parecía en la biblioteca de algún palacio italiano. Traductora de arte, decía su perfil. Vivía en una zona rural de Galicia, investigando para un libro sobre el románico olvidado. Comenzaron a intercambiar mensajes, al principio tímidos, exploratorios. Pronto las conversaciones se alargaron hasta bien entrada la noche sevillana. Isabella parecía conocer a todos los autores que Rafael amaba. Citaba a Dante, a Petrarca, a Rilke. Hablaban de arte, de música, de la belleza efímera de un atardecer sobre el Guadalquivir o de la luz mística de una vidriera gallega. Rafael se sentía rejuvenecer. Aquella tableta, antes un objeto frío, era ahora un portal a un mundo de afinidades selectivas, una ventana por la que entraba una brisa fresca que barría las telarañas de su soledad. «Es usted un alma gemela, Rafael», le escribió Isabella una noche, tras una larga disquisición sobre el concepto del amor cortés. Hacía tanto tiempo que no encontraba a nadie con quien compartir estos pensamientos. Rafael releyó la frase varias veces. Alma gemela. La palabra resonó en las cámaras vacías de su corazón, allí donde solo habitaba el eco de Carmen. Se descubrió sonriendo solo, sus dedos, antes torpes, ahora tecleando con una agilidad insospechada. Isabella, con delicadeza, comenzó a desvelar su propia historia. Viuda también, un marido perdido en un trágico accidente años atrás. Un proyecto de investigación vital para ella, sobre capillas románicas casi desconocidas en la Galicia profunda. Un trabajo que la absorbía, pero que también la aislaba. Hablaba de la belleza austera de aquellos parajes, de la dificultad de su labor, de la incomprensión de las instituciones. Rafael la escuchaba, o más bien la leía, con una empatía creciente. Veía en ella un reflejo de su propia pasión por el conocimiento, de su propia lucha contra la indiferencia del mundo moderno hacia la belleza y la profundidad. Un día,
Isabella mencionó, casi de pasada, un contratiempo. Necesitaba unos facsímiles de unos códices medievales que solo se encontraban en una biblioteca de Alemania. Eran caros, y su modesta beca apenas cubría sus gastos de subsistencia. «No se preocupe por mí, Rafael», escribió. «Ya encontraré la manera. Es solo que sin esos documentos mi investigación se verá seriamente comprometida». Rafael sintió una punzada de angustia. La idea de que aquel proyecto tan hermoso, tan afín a sus propios intereses, pudiera truncarse por algo tan banal como el dinero, le pareció una injusticia. «Isabela, querida amiga», tecleó con decisión, «permítame ayudarla. Considero un honor poder contribuir, aunque sea modestamente, a una labor tan encomiable. Dígame cuánto necesita». Fueron 300 euros, una cantidad que no suponía un gran quebranto para sus ahorros. Isabella se mostró abrumada por su generosidad. Le envió páginas de agradecimientos, poemas que, según ella, su gesto le había inspirado. Rafael se sintió un mecenas, un protector de las artes y las letras, un hombre útil de nuevo. Aquel fue el primer hilo de una red que se tejería con pasmosa sutileza. Unas semanas después, fue un software especializado para la catalogación de imágenes, imprescindible para organizar mi archivo fotográfico, que es un caos, según Isabella. 250 euros más. Luego, una pequeña reparación urgente en el viejo coche con el que se movía por las corredoiras gallegas. 100 euros. Cada petición venía envuelta en una narrativa de apuro, de mala suerte, pero siempre con la promesa de que su investigación, una vez completada y publicada, le reportaría unos ingresos con los que podría devolverle hasta el último céntimo. Y lo más importante para Rafael, la promesa implícita de un encuentro, de poder hablar de todas aquellas cosas cara a cara, quizás paseando por los claustros que ella tan vívidamente describía. Rafael no era un hombre derrochador. Su pensión de catedrático jubilado era cómoda, pero no ilimitada. Los ahorros de toda una vida administrados con la prudencia de Carmen estaban ahí, en el banco. Pero Isabella le hacía sentir algo que el dinero no podía comprar. Importancia, conexión, la ilusión de un afecto especial. Empezó a ocultarle estas pequeñas ayudas a su hija Elena cuando hablaban por teléfono. Elena era enfermera, una mujer pragmática, con los pies demasiado en la tierra como para entender, según Rafael, la naturaleza sublime de su amistad con Isabella. «¿Qué tal todo, papá? ¿Necesitas algo?», le preguntaba Elena. «Todo bien, hija, todo perfecto. Disfrutando de mi retiro», respondía él, una pequeña mentira que le dejaba un regusto amargo. La siguiente petición de Isabella fue más seria, un problema con el alquiler de la casita rural donde vivía. El propietario, un hombre rudo e insensible, amenazaba con echarla si no se ponía al día con unos pagos atrasados que, por un error burocrático, no le habían llegado de su supuesta universidad patrocinadora. Eran 1.200 euros. Rafael dudó por primera vez. Era una suma considerable. Miró el retrato de Carmen. ¿Qué hubiera dicho ella? Probablemente le habría aconsejado prudencia. Pero la voz de Isabella, a través de sus mensajes llenos de una angustia elocuente: «No sé qué haré, Rafael. Si me quedo en la calle, todo mi trabajo se perderá. Usted es mi única esperanza», era más fuerte. Hizo la transferencia. Elena lo notó en su siguiente visita a Sevilla. Su padre estaba más delgado, con ojeras. Había una tensión en él que no era habitual. «Papá, ¿estás bien? Te noto preocupado. Y he visto en tus movimientos bancarios algunas salidas de dinero un poco extrañas estos últimos meses». Rafael se irguió, ofendido. «Son asuntos míos, Elena. Ya soy mayorcito para saber lo que hago con mi dinero. Es una inversión cultural, si quieres saberlo. Apoyo a una investigadora de gran talento». «¿Una investigadora? ¿Quién? ¿La conoces en persona?» «Se llama Isabella Rossi. Y no la conozco en persona todavía, pero es como si la conociera de toda la vida. Es un alma excepcional». Elena frunció el ceño. Había leído artículos sobre estafas a personas mayores a través de Internet. «Papá, ten cuidado, por favor. Hay mucha gente mala por ahí que se aprovecha de la buena fe de las personas». «Isabella no es así», replicó Rafael con una vehemencia que sorprendió a su hija. «Tú no la conoces. No juzgues lo que no entiendes». La conversación terminó en una discusión amarga, la primera realmente seria que recordaban. Elena se fue de Sevilla con un nudo en el estómago. Rafael, por su parte, se sintió incomprendido, incluso traicionado por su propia hija. ¿Cómo podía dudar de Isabella, de su pureza, de su talento? Aquella incomprensión lo unió aún más a su amiga virtual. Ella sí lo entendía.
Ella sí valoraba su generosidad, su visión. Los problemas de Isabella no cesaban. Una enfermedad repentina de una supuesta tía anciana en Italia, su única familia que requería un tratamiento costoso. No te pediría esto jamás, Rafael, mi querido amigo, pero estoy desesperada. Si le pasara algo, no me lo perdonaría nunca. 2.000 euros. Rafael tuvo que empezar a tocar los ahorros que tenía a plazo fijo, perdiendo intereses, pero la angustia en los mensajes de Isabella era tan vívida, tan real, que no pudo negarse. Empezó a pasar horas conectado, esperando sus mensajes, releyendo sus palabras. Descuidó sus paseos, sus lecturas. El mundo real se desdibujaba frente a la intensidad de aquella relación epistolar. Sevilla, con su primavera incipiente, el olor a azahar que se colaba por el balcón, apenas registraba en su conciencia. Su universo se había reducido a la pantalla de la tableta y a la promesa de un futuro encuentro con Isabella. Ella le habló entonces de la culminación de su obra. Estaba a punto de terminar su libro, una obra maestra que revolucionaría el estudio del románico. Solo necesitaba un último empujón, unos fondos para pagar a un fotógrafo profesional que documentara sus hallazgos y para cubrir las tasas de una prestigiosa editorial italiana que había mostrado un enorme interés en publicarlo. Con esto, Rafael, mi vida cambiará. Podré devolverte todo, con intereses si quieres. Y lo más importante, por fin seré libre para estar donde mi corazón desee. La insinuación era clara. La suma era la más grande hasta entonces, 5.000 euros. Los ahorros de Rafael estaban temblando. Ya había dispuesto de una parte considerable. Miró a su alrededor, a los libros, a los muebles que habían sido testigos de su vida con Carmen. El retrato de ella parecía mirarlo con una tristeza infinita. ¿Qué estaba haciendo? Isabella, escribió, es una cantidad muy importante para mí en estos momentos. La respuesta llegó cargada de una tristeza teatral. Lo entiendo, Rafael. No te preocupes. Quizás no estaba destinado a ser. Quizás deba abandonar. He luchado tanto. Pero hay obstáculos que una no puede superar sola. Luego, un silencio de 2 días. Fueron los peores días para Rafael. La ausencia de los mensajes de Isabella era un vacío insoportable. Se imaginaba su desesperación, su soledad en aquella aldea gallega. Se sentía culpable, egoísta. El tercer día no pudo más. Fue al banco. El director de la sucursal, un hombre joven que conocía a Rafael desde hacía años, lo miró con extrañeza cuando le solicitó el préstamo personal. «Don Rafael, ¿está seguro? ¿Para qué necesita esta cantidad con tanta urgencia?» Rafael tartamudeó una excusa sobre unas reformas improrrogables en una vieja propiedad familiar. Mintió y odió la sensación. Pero la idea de defraudar a Isabella, de ser el causante de su fracaso, era aún peor. Consiguió el dinero, lo transfirió. Isabella respondió con un torrente de gratitud. «Has salvado mi vida, mi obra, mi alma, Rafael. Eres el hombre más generoso y noble que he conocido. Pronto, muy pronto, estaremos juntos, te lo prometo». Un par de semanas después, Elena llamó a su padre. «Papá, el director del banco me ha llamado. Está preocupado. Dice que has pedido un préstamo considerable y que sigues haciendo transferencias a una cuenta que no les da buena espina. Me ha dicho que la cuenta está a nombre de una empresa de pagos genérica, no de una persona». Rafael sintió un escalofrío. Son tonterías del banco. No entienden nada. Es para el proyecto de Isabella. Está a punto de publicarse. «Papá». La voz de Elena sonaba firme, aunque temblorosa. «He estado investigando. Esa Isabella Rossi. Las fotos que usa en su perfil son de una escritora brasileña bastante conocida. Se llama Lidia Fagundes Telles. Falleció hace unos años. Lo he comprobado. He buscado en Google las frases de los poemas que te dedicó. Son de Alejandra Pizarnik, de Alfonsina Storni». El mundo de Rafael comenzó a tambalearse. Las palabras de Elena eran como martillazos contra el delicado castillo de naipes que había construido en su mente. «No, no puede ser», susurró, pero su voz carecía de convicción. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Papá, por favor, escúchame. Creo que te están estafando. Todo coincide, la historia trágica, las peticiones de dinero urgentes, la promesa de un encuentro que nunca llega». Rafael colgó el teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tableta. Abrió el perfil de Isabella. Miró la foto. Aquel rostro sereno, aquella mirada inteligente. ¿Era una mentira? Buscó en Google Lidia Fagundes Telles. Allí estaba, la misma mujer, las mismas fotos, usadas en docenas de artículos, entrevistas. Luego los poemas.
La noche tiene la forma de un grito de lobo, Pizarnik. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Storni. Cada descubrimiento era una nueva puñalada, todo era falso. Las conversaciones profundas, la admiración, el alma gemela, una farsa. Una elaborada, cruel y despiadada farsa para sacarle el dinero. Se sintió ridículo. Un viejo tonto, un profesor de literatura engañado por las mismas palabras que tanto amaba. La soledad que había intentado ahogar regresó con la fuerza de un tsunami, arrastrando consigo la vergüenza, la rabia, una tristeza tan honda que le oprimía el pecho hasta ahogarlo. El último mensaje de Isabella seguía allí, en la pantalla. Pronto, muy pronto, estaremos juntos. Te lo prometo. La promesa ahora era una burla macabra. Isabella Rossi, o quien quiera que fuese detrás de aquel nombre y aquellas fotos robadas, no volvió a escribir. El perfil desapareció unos días después, como si nunca hubiera existido. Solo quedó el rastro amargo del dinero perdido, casi todos sus ahorros y un préstamo que tardaría años en pagar, y la herida abierta en su confianza, en su autoestima. Elena regresó a Sevilla en cuanto pudo. Encontró a su padre sumido en una apatía desoladora. Apenas comía, no quería hablar. La vergüenza lo consumía. «Papá», le dijo con suavidad, sentándose a su lado en el viejo sofá de terciopelo, «no tienes la culpa. Esa gente es profesional. Saben cómo manipular, cómo encontrar las debilidades». Rafael negó con la cabeza, sus ojos enrojecidos fijos en un punto de la alfombra. «Fui un idiota, Elena. Un viejo vanidoso y sentimental. Carmen. Ella nunca lo hubiera permitido. Carmen te hubiera abrazado y te hubiera dicho que hasta la persona más inteligente puede ser engañada cuando el corazón está solo y anhela compañía, y luego te hubiera ayudado a levantarte. Y eso es lo que voy a hacer yo». Con infinita paciencia, Elena lo ayudó a poner la denuncia en la policía. Sabían que las posibilidades de recuperar el dinero eran prácticamente nulas. Los estafadores solían operar desde el extranjero, utilizando entramados complejos para mover el dinero. Pero era un paso necesario. Los días que siguieron fueron grises. Rafael evitaba la tableta como si quemara. Los libros seguían en sus estantes, pero ahora parecían mirarlo con reproche. ¿De qué servía tanta lectura, tanto conocimiento, si no había sabido ver la mentira? Una tarde, mientras Elena ordenaba algunos papeles, encontró una vieja libreta de Rafael, una de esas Moleskine donde solía anotar ideas para sus clases, reflexiones. Estaba casi llena de citas, de análisis literarios. Pero en las últimas páginas, con una caligrafía temblorosa pero clara, había algo nuevo. «Anatomía de un engaño», leyó Elena en la primera línea. Y debajo, Rafael había comenzado a desgranar, con la precisión de un cirujano, cada mensaje, cada táctica, cada emoción que Isabella había utilizado para atraparlo. No había autocompasión en sus palabras, sino un intento febril de comprender, de analizar el mecanismo de la estafa como si fuera un texto complejo. Elena sonrió con tristeza. Su padre, el profesor, estaba intentando encontrar sentido en el caos, orden en la traición. Poco a poco, con el apoyo de Elena y las visitas más frecuentes de Clara, quien se sentía terriblemente culpable por haberle insistido con la red social, Rafael comenzó a emerger de su oscuridad. Volvió a sus paseos por el parque de María Luisa, aunque ahora miraba a la gente con una nueva cautela en los ojos. Un día incluso se sentó en su viejo escritorio y abrió la libreta, no para analizar el engaño, sino para escribir. Comenzó a escribir su historia. No para publicarla, no por vanidad, sino para sí mismo, para entender, para sanar. Y quizás pensó para que algún día Clara o los hijos de Clara pudieran leerla y aprender de la amarga lección de su abuelo. Una tarde, meses después, mientras el sol de otoño teñía de oro los geranios del balcón, Rafael miró el retrato de Carmen. Ya no sentía la punzada de dolor agudo, sino una melancolía más serena. «Ah, Carmen, Carmen», susurró, «cuánto me enseñaste sobre el amor, y cuánto me ha enseñado el mundo sobre su ausencia». Cogió un libro de cernuda de la estantería, lo abrió al azar. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Sonrió levemente. Quizás aún no podía decir lo que amaba sin sentir el eco del engaño, pero empezaba, solo empezaba, a recordar cómo amar la vida de nuevo, con sus luces y sus crueles sombras. La libertad seguía siendo un páramo vasto, pero ya no le parecía tan aterrador. Ahora sabía que incluso en la mayor soledad siempre quedaba la palabra, la memoria, y la frágil pero persistente capacidad de volver a empezar.